Un saludo, hermanos. Es el ministerio El Gozo de Jehová.com que semana a semana les trae una clase relacionado al estudio de la Biblia. Esta no es una excepción. Vamos a seguir continuando estudiando en un nuevo capítulo de Filipenses, otra epístola que nosotros vamos a enseñar, a estudiar, para tener un conocimiento más claro de la palabra de Dios. Porque uno puede amar a un Dios vivo, pero si no lo conoce bien a través de su palabra, es bastante difícil poder entenderlo. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos a comenzar con una alabanza al Dios de la gloria. Alabémoslos, hermanos. Sí, Señor. Sí, Dios mío, sí. Sí, Dios. En el nombre del Señor. Hosana tu nombre, Padre de la gloria. Gracias, Padre. Gracias por esta clase. Gracias porque tú lo pones en mi corazón. Gracias, Dios mío. Es para que el pueblo unido, en unidad, se aprenda el conocimiento de tu palabra. Sí, Señor. ¿Quién como tú, Padre de la gloria? Sí, Señor. Sí. Sí, Señor. Bendito eres. Bendito eres, Jehová, Dios de Dios. Mi Jesús de Nazaret. Espíritu Santo. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Qué alabanza a tu nombre, Señor. Una alabanza a tu nombre. Bendito, bendito eres Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito Jesús y bendito el Espíritu Santo. En esta hora vamos a discernir la palabra del Señor. Lo invito, querido hermano, a que vaya al libro de Filipenses. Vamos a leer del capítulo 1, del 1 en adelante. Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros. Que Dios nuestro Padre del Señor Jesucristo, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Amén. Dios de la gloria. He leído tu palabra, ahora ayúdame a discernir, Espíritu Santo. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a poder yo hablar tu palabra con denuedo y verdad. Porque tu palabra es verdad. Bendito eres, Padre. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos,
es una epístola más de las cartas que Pablo escribió desde la cárcel. El libro de Filipenses. Mucho tengo y quiero que usted entienda que mucho se alude a la integridad de Filipenses como un documento completo, ya que el mensaje está apropiado para los cristianos del mundo moderno. El mundo moderno, hermano, que enfrentan las presiones diarias para agradar a Cristo, para agradarlo. La gente muchas veces se burla cuando ve a uno de sus hijos llevando una Biblia a la iglesia. El mundo moderno aprisiona con muchas presiones para agradar a aquellos que buscan al Señor. Los problemas y las presiones pueden robar la perspectiva divina de nuestra vida. Asuntos interpersonales pueden dañar el compañerismo de entre los creyentes. Hay desacuerdos, pueden explotar en conflictos que pueden detener el progreso del Evangelio. El gozo se evapora, las quejas crecen, la iglesia se daña y los perdidos que aún están en la calle se desilusionan. La respuesta presentada en Filipos es de mantener nuestra mirada en Jesús, seguir su ejemplo de servicio, poner en Él en primer lugar en nuestra vida. Cristo es el centro de nuestra vida y nosotros tenemos que tenerlo en nuestra vida. Tenemos que orar por todas las cosas, y hay que regocijarnos en el Señor. Hermanos, por eso miremos un poco mejor la importancia de Filipos para Pablo. ¿Por qué era importante Filipos para Pablo? Cuando veo el libro Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedecéis en sus concupiscencias. Para entender un poco, ya esta clase lo he dado anteriormente, pero para entender un poco, Filipos era una ciudad importante en el antiguo mundo romano, era una ciudad próspera. Esta ciudad era la entrada central hacia el este. Su cultura era griega y se enorgullece en su estatus como una colonia romana. Pablo visitó Filipos en su segundo viaje misionero. Esta historia que le voy a decir no es nueva para usted. Si usted ha seguido la secuencia de las clases que he dado, usted va a ver que esta clase, parte de esto ya lo he mencionado anteriormente, que fue en el segundo viaje misionero. 10 años han pasado cuando Pablo comienza a escribir esta carta. 10 años han pasado desde la primera vez que él escribe esta carta. Pablo y sus acompañantes habían viajado a través de la Frigia y Galacia, predicando el Evangelio. Ellos querían ir a Asia Menor, pero el Espíritu Santo les advirtió el Espíritu Santo, les dijo que no lo hicieran. Y ahí ellos trataron de entrar en Bitinia, pero otra vez el Espíritu Santo no lo permitió. Una noche en Troas, Pablo vio una visión de un hombre macedonio que estaba en pie y lo miraba. Y lo imploraba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando el Espíritu Santo habla la vida de un siervo, él quería hacer un viaje a un lugar, pero el Espíritu Santo se lo impide.
Quería luego ir a Galacia, a Frigia, y el Espíritu se le impide. Y en esa noche ve una visión. Al ver esta visión de este hombre de Macedonio, que le decía, pasa y ayúdanos. Esto, queridos hermanos, tenga usted en mente y en su corazón que la voluntad de Dios era esta para Pablo. Porque a veces la voluntad de una persona es diferente. Pero Dios tiene a través de las circunstancias otro objetivo. Y se dirigió a Macedonia. Cuando llegó a Filipos, queridos hermanos, su población era en su mayoría gentil. De hecho que no había una sinagoga, y él recuerda muchas cosas que pasaron ahí. Indicaba que posiblemente había pocos judíos viviendo ahí, porque no había un lugar donde adorar. Cuando leo el libro de Hechos capítulo 16, que nos cuenta 3 razones que usted debe recordar, experiencias y conversiones que le dieron el nacimiento a esta iglesia en Filipos. Primero, el Señor abrió el corazón de una mujer exitosa en el negocio, llamada Lidia. Usted lo quiere ver en el libro de Hechos 16:14. Y ella ahí se convirtió, y toda su familia completa. Vino a su mente. Esto fue lo que sucedió en este trabajo misionero. El segundo punto que le viene a su mente fue la liberación de una muchacha poseída. Estaba poseída por un demonio. Era una divina. Aunque el texto bíblico no lo afirma, que podía asumir que la muchacha se convirtió. Tal conversión resultó tanto para Pablo y Silas, azotes. Le dieron azotes y los metieron en la prisión. Pero Dios lo libertó milagrosamente. En la prisión, llegando a la prisión, encontró a la guarda de la cárcel, donde ahí también se convirtieron el carcelero y su familia. Estaba Clemente, estaba Evodia, estaba Sindique. ¿Quiénes son estos mencionados en esta carta? Pueden también haberse convertido en ese tiempo. La congregación, querido hermano, de creyentes de Filipos era especial para Pablo. Lucas en ese entonces estaba con él, el médico personal de Pablo y miembro principal del grupo ministerial. Parece haber quedado ahí, continuar el ministerio durante varios años. Lucas deja de usar la palabra nosotros. Por eso considero de que él se quedó, en este caso Lucas se queda, mientras que Pablo continúa. Pablo mantuvo un interés especial y contacto amistoso con la iglesia durante los años intermedios. Ellos le enviaron ofrendas monetarias en varias ocasiones. Si usted ve en su Biblia el 1 al 3:5 del libro que estudiamos, Pablo hasta presumió de su generosidad con otras iglesias. Véanlo en 2 Corintios 8 del 1 al 5. Esta congregación fue aún más allá. Enviaron a Pafrodito, un representante personal de ellos, para administrar las necesidades de Pablo mientras estaba en prisión. Mire el amor que le tenían a Pablo. Las iglesias le llevaban ofrenda, pero también les llevaban un mensajero. A Pafrodito era una persona que le estaba llevando para llevarle las necesidades, para sus necesidades, mientras él estaba en prisión. Esta carta transmite la calidez de la amistad verdadera. De hecho, un escrutinio de su contenido y forma revela que Filipenses tiene mucha semejanza con otras cartas de amistad en el antiguo mundo romano. Ahora, observemos esto. Las circunstancias detrás de Filipenses. Siga abriendo su Biblia, el 1:7. Dice, como
me es justo sentir esto entre todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón a mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, y todos vosotros sois partícipes conmigo en la gracia. Pablo estaba en prisión y Pablo estaba encadenado. 1:7. Y observe usted cómo Pablo encadenado predicaba. Más probablemente él estaba en Roma. Debido a esta relación estrecha con la iglesia de Filipos, su corazón estaba lleno de agradecimiento. Era un pastor agradecido, un pastor que estaba contento y lo tenía en su corazón y en sus oraciones. Un agradecimiento de confianza, de amor para los creyentes de ahí. Ellos eran personas piadosas, pero necesitaban más amor y discernimiento. Escuchen bien la palabra. Ellos, esta iglesia de Filipos, necesitaban más amor y discernimiento para vivir justa y provechosamente. Ahora, observe la palabra del Señor que nos dice en el próximo capítulo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Qué palabra tan bella nos habla. Pablo no había oído de ellos por un buen tiempo, pero aún sabía que estaban preocupados por él, porque lo afirma en el 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han dundado más bien el progreso para el Evangelio. A veces uno cree que porque va pasando dificultad, sea de salud, sea de prisión, sea de cualquier problema, el Evangelio no se puede detener. El Evangelio tiene que seguir, y ese era el pensar en su corazón de Pablo. Él confiesa que les extrañaba. Cuando usted lee el 1, de 3 al 8, va a entender. Él confiesa que les extrañaba y que espera recibir informes acerca de ellos y a su tiempo poder verlos. En el 2:19 al 24. Aunque él estaba encadenado y enfrentaba advertencia, muy bien, mire hermanos, enfrentaba advertencia y ataques personales, estaba bien ocupado, pero tenía muchas advertencias y lo tenían amenazado, peligro de ser ajusticiado. Pero estaba confiado y optimista, de su futuro y lleno de resolución. Pablo estaba preocupado por los informes que había escuchado acerca del estado anímico de los creyentes de Filipo. También estaba preocupado por cierta actitud que existía en la iglesia. La iglesia estaba siendo dividida por desunión, por egoísmo, por diferencias de opiniones y por orgullo. Cuando uno ve el capítulo 2 del 1 al 5, se habían introducido dentro de esta iglesia quejas, se habían introducido discusiones. La palabra nos dice en el 2, 14 al 16, dice, haced todos sin murmurar, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, aseados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La preocupación de Pablo se extiende hacia la actitud de ellos para con Epafrodito.
El corazón de Pablo estaba lleno de preocupaciones, algo indicando por ello que perturbaban al cuerpo de Cristo. En particular, estaba preocupado por los desacuerdos entre dos miembros antiguos de la iglesia. La iglesia estaba perdiendo el rumbo, olvidando de que se les había enseñado. Esta situación motivó a Pablo a escribir a la iglesia. Esta fue la razón que lo lleva a que Pablo escriba a la iglesia de Filipo. Después de tratar con los problemas que le preocupaban, él termina la carta con un profundo agradecimiento y una amistad intensa y gran acontecimiento en Cristo Jesús. Ahora observe, el propósito de Filipenses, un examen cuidadoso a la carta de Pablo a la iglesia de Filipos nos da una clara imagen del propósito por la cual fue escrita, y es la siguiente: restaurar la perspectiva. Quiso ayudar a los creyentes a poner las circunstancias de ellos y las de él en la perspectiva correcta. Ellos encontraban difícil entender por qué Pablo estaba en prisión. Después de todo, un siervo de Dios, un siervo fiel. ¿Por qué estaba este apóstol en una cárcel? Sus circunstancias solo complicaban los asuntos. Ellos trataban de vivir para Dios. Entonces, ¿por qué enfrentar persecución o dificultades? Su pérdida de perspectiva se comenzaba a mostrar en pequeños desacuerdos e insatisfacción. Pablo sabía que al recordarles su relación con Cristo, traería perspectiva a la situación que afrontaban a gran gozo. Luego daban un informe alentador. Pablo quería actualizar a los creyentes en cuanto a las circunstancias en que él estaba atravesando. Otra vez, era objeto de las preocupaciones de ellos. ¿Cuán malo estaría pasando? Él quiso que quisieran la situación verdadera. Dios estaba usando las circunstancias que Pablo tenía. Lo estaba usando para extender el Evangelio. El término quiso que supieran lo que había pasado con Epafrodito, aquel mensajero que le llevaba la ofrenda personal a Pablo. La iglesia había enviado a Epafrodito a Pablo un dinero, pero Epafrodito no había vuelto. Pablo les advirtió y les dijo a la iglesia, para avisarles lo que había pasado con este hermano y animarlos a recibirlo con respeto. Hermanos, hay que dar una advertencia. Pablo sintió la necesidad de advertir a estos creyentes sus influencias destructivas, tanto dentro como fuera de la congregación, de ser desatendidos. Muchos pastores o miembros son desatendidos, podrían destruir la congregación y volverla ineficaz. Enfatizar la unidad siempre fue el deleite que tenía Pablo. La resistencia al Evangelio venía de afuera. Los desacuerdos y las actitudes incorrectas dividían a la iglesia. Pablo escribió para animarles a mantenerse firmes y presentar un frente unido contra los ataques que enfrentaba. Expresando agradecimiento, Pablo quiso con los creyentes que supieran cuánto agradecía su sentida preocupación por el bienestar de él, expresada a través de una ofrenda sacrificial que fue entregada a Pablo por medio de Epafrodito. Pero esto tiene dos temas que hay que entenderlos bien. Dos temas importantes que dominan este libro de Filipenses.
el gozo, regocijarse en el Señor. Aunque restaurar la perspectiva ante las circunstancias difíciles parece ser el objetivo principal de Pablo. El tema es el principal. Esta carta es el gozo en el Señor. Este tema se recalca al menos 16 veces. La palabra regocijo, la palabra gozo. Y uno lo ve en el 1:4, en la Biblia está muchas veces. El gozo es cómo los creyentes responden a las circunstancias difíciles. Pablo no trépida en usar a sí mismo como un caso de estudio. Este gozo no es simplemente un sentimiento, es una actividad que fluye en una realidad interna. Pablo dice, gozaos en el Señor, regocijaos siempre, independientemente de lo que es la vida cristiana, debe ser una vida de gozo, a pesar de las circunstancias o problemas que nosotros podamos tener, que enfrentemos en nuestra alegría, pero busquemos encontrarnos siempre con el Señor. Así que el tema principal era el gozo, pero también había otro tema, era que el Evangelio avance. El Evangelio tenía que avanzar, querido hermano. El Evangelio tenía que avanzar. La principal preocupación de Pablo era que el Evangelio fuera predicado independientemente de los retos que enfrentaba la iglesia. Él estaba agradecido por la participación de los creyentes en el Evangelio a través de los años. Su preocupación era por el testimonio de ellos, su impacto en la eficacia del Evangelio. Pablo miró sus propias provisiones como una oportunidad para defensa y confirmación, cuando usted lo ve en el 1:7. Él estaba decidido a ir a predicar el Evangelio a pesar de lo que había sucedido. Jesucristo era el centro de su vida, como debe ser la vida de cada uno de nosotros. Pablo consideró todo lo que este mundo como una pérdida, en comparación con el conocimiento más pleno de Jesús. Cuán fervoroso es su compromiso con el alcance del Evangelio. Cada uno de los ministerios tiene sus responsabilidades con el Señor. Como ve sus circunstancias presentes a la luz de promover el Evangelio. Ahora, hay sentimientos profundos que hay que entender. Hay sentimientos que hay que entender por la oración por los cristianos. Filipos era una, como ya les acabo de decir, era una colonia romana en Alejandría y que se encontraba en Macedonia. Pablo había sido llamado a ministrar en esta ciudad por medio de un acto soberano de Dios. Este había sido un lugar desafiador, una satisfacción para el ministerio de Pablo. Milagros notables sucedieron, y a pesar de la historia que había pasado en Gracia, habían ocurrido a partir del primer día y sus acompañantes cuando llegaron, a pesar de todo eso, Pablo escribió esta epístola mientras estaba encadenado. Esta epístola él escribió mientras estaba encadenado. El espíritu de gozo dominaba la carta. Es una carta personal de amistad y amor hacia la iglesia que ocupa un lugar especial en el corazón de Pablo. Pablo inicia su carta de una manera paulina característica. Saludo de Pablo. Esta congregación, en su mayoría gentil, incluye una palabra usada para describir al pueblo de Israel, al pueblo del pacto. Él se dirige a ellos como santos en Cristo Jesús. Pablo identifica a Timoteo y así como a sí mismo como siervos de Jesucristo, introduciendo el modelo de liderazgo cervical.
que recalca a través de toda la carta. Él no se refiere al apostolado así como en otras cartas. Él no está centrado en su autoridad, sino está basando en su petición una amistad mutua. Luego dice, y es palabra de Dios 1:2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el tipo de saludo gentil, adaptados a los valores del cristianismo. Estas son dos bendiciones que resumen todo lo que encontramos en Cristo. Después de saludar a sus queridos amigos de esta manera afectuosa, él expresa su agradecimiento por su asociación en el ministerio y con una confianza en lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Él les habla y que les hace saber cuánto le preocupa por ellos y termina una oración a favor de ellos. Eso es lo que dice la carta. Aquí hay algo que debemos recordar. Los grandes líderes cristianos se preocupan profundamente por sus hermanos creyentes. Quieren lo mejor de Dios para ellos. Pero en este caso, cuando leo este libro, encuentro por lo menos 4 cosas de las que Pablo hizo. Primero, dar gracias por sus compañeros en el ministerio. Usted ve el 1 del 3 al 5. Pablo dice que agradece a Dios por los creyentes de Filipos, siempre que me acuerdo de vosotros. Él les había predicado 10 años antes, sin duda, que él recordaba un día de reposo con sus amigos que fueron al río y encontraron a unas mujeres en un lugar de oración. Eso yo abrió el corazón de una mujer llamada Lidia. Ya le dije al comienzo del Evangelio. Él podía recordar a la esclava que estaba endemoniada. Él se acordaba del carcelero. Él se acordaba de todo lo que había pasado, donde el carcelero y su familia se salvaron. Después fueron las ofrendas financieras de Filipos que había enviado por más de una ocasión. Él podía recordar que no enviaron solamente dinero, sino que también enviaron el Epafrodito, una persona que trabajaba para Pablo hasta casi dar su vida. Con todo recuerdo venía agradecimiento y oración. El compañerismo, hermanos, en una obra del Señor que trae un vínculo estrecho entre las personas. Estas eran personas que habían mantenido su amistad y su compañerismo. La Biblia enseña que en poco tiempo ama el amigo y es como un hermano, y en tiempo de angustia. Vea Proverbios 17:17. Expresar confianza con lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Y nos dice en el 1:6 de Filipos, estando persuadido de esto, que él que comienza la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Dios había sido la fuente que había traído a estos creyentes el conocimiento de él por medio de su Hijo Jesús, que le había sido, ¿qué? Su punto. ¿De qué? De partida. Estar en Cristo, querido hermano, es importante y es necesario. Pablo les asegura que Dios le va a completar lo que él había comenzado en ellos, por medio de su Hijo Jesús. Desde la cruz proclamó la palabra consumado es. Con respecto a la redención, Él es el autor y consumador de nuestra fe. La confianza de cada creyente debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Permitir que los demás sepan cuando se preocupen por ellos. Vemos el 1, 7 y 8, dice, como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, y todos vosotros sois partícipes
conmigo en la gracia. Debemos permitir que otras personas sepan cuánto las amas, nos preocupamos, ellos por ellos. Pablo afirma que los creyentes filipenses estaban en su corazón todo el tiempo, en toda clase de situación y circunstancias. ¿Por qué? Porque habían sido resistentes para propagar el Evangelio. Y en la gracia de Dios. La gracia de Dios había provisto lo que necesitaban para manejar estos asuntos victoriosamente. De hecho, sin importar lo que a Pablo había pasado, los creyentes habían tenido parte en el ministerio de él. Nos afirma en 1 Corintios 12, 21 al 26. Declara que no necesitamos unos al otro. Cada uno de nosotros somos indispensables para otro y, por lo tanto, nos gozamos o sufrimos juntos. Pablo podía decir confiadamente en el versículo 1-8, porque Dios me es castigo de cómo os amo a todos vosotros. Testigo de cómo amo a vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Expresar, repito la palabra, porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Expresar estos pensamientos o estos sentimientos son profundos, son muy profundos, hermanos. No son fáciles para muchos de nosotros. Encontrarnos difícil mirar los ojos a alguien, por lo cual nos preocupamos y decir lo que sentimos. Orar fervientemente por el bienestar espiritual de ellos. Por eso cuando veo el capítulo 1, 9 al 11 nos dice, y por esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y con más de ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Pablo oraba continuamente por sus compañeros cristianos. También oró para cosas específicas que incrementaran la vida personal y colectiva de ellos. Ahora observe este punto. El amor unos por otros o al Señor es el núcleo de la oración. Era un fundamental importancia que ahí es donde fluiría para los demás. Lo ve en el libro de Mateo 2, 36 al 40. El amor, que ellos crecieran en ciencia, con todo conocimiento. La palabra usada en ciencia significa un conocimiento personal, profundo en el Señor, y una firme convicción que diría a la relación entre sí como un mundo de conocimiento perfeccional y moral y espiritual. El propósito eran 4 puntos que se observan aquí. Primero, que pueden discernir qué es lo mejor, no simplemente lo bueno, sino discernir qué es lo mejor. Otro punto, pueden estar en la moral espiritual, preparados para el regreso del Señor. El 3, que vivían abundantes y que vivían vidas abundantes de fruto de justicia. El otro punto, que hagan todo para la gloria y alabanza del Señor. Hermanos, el ejemplo de Cristo. Y la responsabilidad cristiana, podemos verlo ya del 1 al 12 al 2:18. Esta parte de la historia de la epístola de Pablo a la iglesia de Filipos es una de las secciones más profundas, teológicas, y también una de las más prácticas de la Biblia. Los
los creyentes en Filipos estaban afrontando desafíos, tanto como les dije, dentro como fuera de la iglesia. Ellos estaban en peligro de perder la perspectiva piadosa por las circunstancias y caer víctima de actividades, acciones que podían identificarlas, neutralizarlas y neutralizar su testimonio y conduciéndolos a una ruina de su congregación. ¿Cómo se puede mantener una perspectiva positiva en medio de circunstancias difíciles? Pablo nos da consejos. Usted va no solamente a Filipenses 1 del 12 al 26, y ahí cuando usted va a observar y va a seguir el ejemplo que siguió nuestro amado hermano Pablo. ¿Cómo podemos vivir en una vida cristiana victoriosa en un mundo pagano? Si usted lo puede ver, usted lo puede ver en el 1, 27 al 30. Y Pablo, ¿cómo nos va a enseñar? ¿Por qué trae gozo al corazón de Dios y de los verdaderos líderes cristianos? Lo ve cuando usted lee Filipenses 2 del 1 al 11. Pablo dice que es la unidad y la semejanza a Cristo de los creyentes. ¿Cómo las congregaciones pueden salir adelante a pesar de los desafíos periodísticos que se enfrentan? Pablo provee algunos consejos en Filipenses del capítulo 2, versículos 12 al 18. Manteniendo una perspectiva positiva en circunstancias difíciles. Hermanos, esto es bastante importante. La cultura de hoy es una búsqueda febril del placer y felicidad. Y las personas intentan, oiga bien, y esto estoy hablando de la iglesia, las personas intentan todo lo imaginable para conseguirlo. Hay quienes buscan riqueza en las iglesias, buscan riquezas. Oiga bien, es increíble, pero es verdad. Hay quienes quieren hacer ricos con las ofrendas, con los diezmos. Otros quieren posesiones, otros quieren poder, otros quieren ocio, otros quieren emociones, alcohol, drogas, sexo, etcétera, etcétera. Una lista interminable. Aún así, el gozo continúa como algo difícil para encontrarlo. Otros, sin embargo, han descubierto una de las vidas centrada en Jesucristo. Hace que el gozo sea posible en cualquier situación, sea buena o mala. Voy concluyendo, hermanos. Este libro es una parte que estoy escribiendo sobre esto. Luego continuaré dando las partes para que usted entienda que los problemas que existen hoy en la iglesia no es nada moderno. Eso existió en el pasado. Y si se pudo vencer, también se puede vencer ahora. Yo le pido, querido hermano, amigo que nos ve, de que el Señor Jesucristo nos ayude a vencer para derrotar al ya caído, al adversario. Y nosotros parémonos en la fe de Jesucristo y caminémonos cubiertos con la armadura de Dios y sigamos nuestro camino que ya está cerca. Ya está cerca. Cristo viene pronto. Voy a orar por ustedes, hermanos, esperando en que la próxima clase continuaremos estudiando este mismo libro. Pero le doy gracias a Dios, mi Señor, gracias. Gracias porque tú conoces todas las circunstancias. Y yo te doy gracias, mi Señor, porque te amo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Te amo, Señor. Gracias. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que ven el mensaje y los que lo verán luego. Bendícelos en el nombre de Jesús, sabiendo que en ti yo tengo respuesta. Gracias, Padre, porque a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo he pedido.
Hermanos, nuevamente los invito a que vean el ministerio, oigan bien, ministerio, elgozodejeva.com, donde usted puede ir a la página y encontrar todas las clases que tengo ahí, que es para provecho del conocimiento de cada uno de nosotros. Bendiciones.